En esta oportunidad estamos trabajando con ejercicios de vectores, suma-resta de vectores, la clase 1.4. Ejercicio número 1 habla de dos bomberos que aplican fuerza sobre un objeto en llamas. El bombero A aplica una fuerza llamada F1 de 150 en el eje X y 0 en el eje Y, expresado en Newton. Y el bombero B aplica una fuerza F2 de 100 Newton en el eje X y 100 Newton en el eje Y. Nos dice calcular la fuerza total ejercida sobre la estructura, o sea, hacer la suma vectorial. Para hacer la suma vectorial es muy sencillo, sumamos las componentes en X por un lado, las componentes en Y en el otro. Entonces, esta fuerza resultante, la fuerza que va a resultar, va a ser igual a la suma de F1, que es 150 en X, 0 en Y, en Newton, más 100 Newton en X y 100 Newton en Y. ¿Sí? Acá la primera componente es en el eje X y la segunda en el eje Y. Entonces, directamente sumamos esta fuerza resultante, va a ser igual a 150 más 100, 250 Newton, y tenemos 0 más 100, 100, expresado en Newton. De forma tal que tengo una componente en el eje X de 250 Newton y una componente de 100 Newton en el eje Y. Bien, ahora nosotros conocemos cuáles son las componentes. Lo que tendríamos que hacer ahora es, vamos a hacer una gráfica que luego lo voy a hacer en GeoGebra. Grafiquemos la fuerza 1, dice que son 150 newton en el eje X y 0 en el eje Y. Entonces nos va a quedar, acá me había adelantado con esto, acá tenemos esta fuerza 1, ¿sí? El vector 1, fuerza 1. Ahí va, que tiene componente 150 en el eje X y 0 en el eje Y. La fuerza 2 tiene 100 en cada uno de ellos. Entonces tiene 100 acá en el eje X y 100 en el eje Y. Entonces unimos ahí los puntos con una regla, hoja cuadriculada o milimetrada, y ahí tenemos la fuerza 2. Entonces, para poder sumarlas, utilizando el método del paralelogramo o de trasladar una fuerza, donde termina una fuerza, hacemos que comience la otra, entonces podríamos trasladar esta fuerza 1 acá, donde termina la fuerza 2, que como acá termina en 100, va a terminar en, y tiene 150, va a terminar en 250, ¿no? Entonces va a estar ahí esta fuerza 1 prima, que la podríamos llamar fuerza 1 prima. Entonces, ¿dónde está la resultante? La resultante va a estar desde el origen, porque son todas colineales, parten todas de la misma línea, hasta donde terminó esta que trasladamos, que es la fuerza 1. Sí, también podríamos hacer el método del paralelogramo, trasladando F2 hacia acá, pero nos fijamos que nos da lo mismo. Entonces acá nos da la fuerza resultante, que tiene en el eje X 250 unidades, lo podemos ver acá, y 100 unidades en el eje Y. ¿Sí? Pero ¿cuál es el módulo? ¿Cuánto vale el módulo? Entonces, para calcular el módulo utilizamos Pitágoras. Entonces, el módulo de esta fuerza resultante va a ser igual a la coordenada en X elevada al cuadrado, 250 newton que los vamos a elevar al cuadrado, más la componente en Y, 100 newton que lo vamos a elevar al cuadrado, y de todo esto aplicamos la raíz cuadrada. Entonces el módulo de la fuerza resultante nos da 200,
69,26 newton. Si hubiésemos trabajado a escala en este gráfico, medimos con la regla, multiplicamos por el factor de esa escala y nos tiene que dar aproximadamente este valor, 269,26, ¿sí? Expresado en newton. Entonces, ya hicimos la suma de las componentes, calculamos el módulo, podríamos calcular ahora cuánto vale este ángulo, el ángulo que se forma con el eje de las X positivas, este ángulo alfa. Entonces sabemos que la tangente de alfa es el opuesto sobre el adyacente. Entonces podemos decir nosotros que ese ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1. En la calculadora ponemos shift tangente, ¿sí? Del valor que vamos a tener acá, que va a ser el opuesto, la componente en Y, o sea, la fuerza en Y, sobre el adyacente, la fuerza en X. ¿Sí? Entonces, este ángulo que llamé alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y, que vimos acá que vale 100 newton, sobre la componente en X de la fuerza resultante, 250 newton. Primero hacemos la división y después calculamos la tangente. Acá Newton se va con Newton y cuando calculemos la tangente a la menos 1 nos va a quedar expresado en grados, ¿sí? De forma tal que este ángulo mide 21,8 grados, ¿sí? Hay que prestar atención en la calculadora científica, que la calculadora esté en modo DEG y no en modo rad, ¿sí? Porque rad en radianes, la calculadora entiende que la vuelta completa o el giro completo vale 2 pi radianes, y si trabajamos en modo DEG, la vuelta completa vale 360 grados, ¿sí? Entonces siempre corroborar que esté en modo DEG para poder calcular con estas funciones trigonométricas para estos temas que estamos trabajando nosotros. Bien, voy a cortar y voy a pasar a GeoGebra para poder graficar. Bien, me encuentro en GeoGebra para poder graficar. Ya que en Whiteboard es un poco complejo, vamos a graficar desde GeoGebra. Igual lo hice, pero bueno, no estaba muy a escala, que digamos. Entonces vamos a ir a herramientas, entramos a la página de GeoGebra, vamos a herramientas y vamos a buscar vectores. Acá está vector y vamos a marcar, antes de esto voy a desmarcar vector, me voy a ir a marcar acá la flechita, vamos a cambiarle la escala. Entonces podemos ir achicándolo para que aparezcan estos valores que estamos usando, ¿no? Si de 50 en 50, sí, o de 25 en 25, como prefieran, pero hay que ajustar un poco porque si no nos va a quedar enorme. Vamos ahora sí a vector y tenemos que el vector 1, fuerza 1, va en 0 de Y y 150 en el eje X. Ahí lo tenemos graficado. Y el segundo vector, como son colineales también, 0, 0, y luego tenemos 100 unidades en el eje X y 100 unidades en el eje Y. Ahí tenemos los dos vectores que podríamos cambiarle el nombre, en vez de ponerle U, ponerle F1, ¿sí? Podríamos cambiarle, vamos a ver dónde están las propiedades, cambiarle cuál es el color que tiene, vamos a ponerlo en, no me acuerdo qué coloqué yo, pero bueno, vamos a ponerle rojo a este y a este otro vamos a ponerle azul, ¿sí? Para diferenciarlos bien. Podríamos escribir cómo se llama cada uno, no tiene sentido. Entonces, este que está acá, que se llama U, que es la fuerza 1, la seleccioné, pongo control C y coloco control V para poder pegarlo. Y acá lo tengo. Lo voy a trasladar de uno hasta el otro. Fíjense que acá me lo pone como U y este U1 es como F1 y F1'. Y vamos a trazar el vector resultante desde acá, desde el origen, ¿sí? Hasta
donde termina este U1, donde termina fuerza 1'. ¿Sí? Que este vector que está acá, le cambiamos el color también, lo podemos poner, creo que he usado el verde. Entonces acá tenemos la gráfica. Si estuviéramos haciéndolo en la carpeta, en hoja cuadriculada, podríamos con una escala diciendo que, no sé, que cada 50 voy a utilizar 1 centímetro. Entonces tenemos ahí una escala armada para poder luego medir con la regla, multiplicar por la escala y ver que aproximadamente este vector va a valer 269,26, 270, más o menos, ¿sí? Para poder corroborar también de forma gráfica esto que estamos haciendo. Un perito avanza en una escena cubierta de humo, se desplaza 5 metros hacia el este, distancia 1, 5 metros en el eje X, 0 en el eje Y, luego 3 metros hacia el norte, una distancia 2, 0 en el eje X, 3 metros en el eje Y, y finalmente 4 metros en dirección suroeste. ¿Sí? En la componente X menos 2,82 y en la componente Y menos 2,82 también expresadas en metros. Nos pide calcular el desplazamiento total, la distancia total recorrida como suma escalar de trayectos y qué dirección y módulo tiene el desplazamiento total, o sea, la suma vectorial, o sea, el vector suma de estas tres distancias o tres desplazamientos. Entonces, podríamos hacer una gráfica, ahora vamos a hacer en GeoGebra, y podríamos calcular la distancia total que se desplaza. Entonces, para el desplazamiento total, como el desplazamiento es un vector, tenemos que hacer la suma vectorial. Entonces, esta distancia total como vector va a ser igual a la distancia 1, que es 5, 0, en metros, más la distancia 2, 0, 3, en metros, más la distancia 3, menos 2,82, y 2,82 negativo también, menos 2,82 expresado en metros. Sumamos 5 más 0 menos 2,82 por un lado y luego 0 más 3 menos 2,82 por el otro. Entonces la distancia total, distancia no, desplazamiento total nos queda 2,18 en el eje X y en el eje Y 0,18. Claramente expresado en metros. ¿Sí? Para calcular la distancia total recorrida es la distancia escalar. ¿Cuánto estuvo caminando? Entonces, esta distancia, como un escalar, va a ser igual en la distancia 1, caminó 5 metros, ¿no? Que son los 5 metros en el eje X, en el eje Y, nada, son 5 metros. Más, en la etapa 2 son 3 metros, ¿sí? Porque en el eje X no se desplazó, solamente subió 3 metros. Más, y luego en la etapa 3, 4 metros, ¿sí? Que es la hipotenusa de si calculamos menos 2,82 al cuadrado y le sumamos menos 2,82 también al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada, nos va a quedar 4, son estos 4 metros que caminó, por lo que recorrió una distancia de 12 metros. No es la misma distancia que desplazamiento, ¿sí? El desplazamiento es un vector. Entonces acá tenemos las componentes del desplazamiento y para calcular dirección y módulo necesitamos justamente ese desplazamiento.
Entonces, para calcular el módulo, como ya hemos hecho antes, utilizamos Pitágoras, o sea que el módulo de ese desplazamiento, ahí le puse t como trayectoria, no hay problema con el símbolo que utilicen, va a ser igual a hacer 2,18 metros, que lo vamos a elevar al cuadrado, más 0,18 metros, que elevamos al cuadrado y calculamos la raíz cuadrada, de forma tal que el módulo del vector desplazamiento vale 2,19 metros. Metros porque acá metros al cuadrado, metros cuadrados, sumamos con metros cuadrados y cuando aplicamos la raíz cuadrada también se lo aplicamos a la unidad, ¿sí? Nos quedan metros. Y para calcular este ángulo, ¿sí? La dirección del desplazamiento, utilizamos la tangente. Entonces el ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de la componente en y, que es 0,18 metros, sobre el adyacente, la componente en x, 2,18 metros. Esto siempre entre paréntesis. Primero la división. Metros se va con metros. Hacemos la división y hacemos shift tangente de esa respuesta con la tecla ANS de la calculadora, en la que está al lado del igual, de answer, respuesta en inglés. Y nos queda que el ángulo, este ángulo que yo llamé alfa, vale 4,72 grados. Bien, vamos a ver esto ahora en GeoGebra. Entonces vamos a proceder a graficar, vamos a herramientas en GeoGebra, vamos a utilizar vectores, acá vector, y el primero es 5 en el eje X, 5 unidades en el eje X y 0 en el eje Y. Ahí tenemos el primero. Luego desde acá se desplaza 0 en el eje X y 3 en el eje Y, 3 hacia el norte. Y luego 4 unidades, 4 metros, que tenemos las componentes, nos dice que son menos 2,82 en el eje X y menos 2,82 en el eje Y. Entonces, bueno, tenemos 5, hagamos 5 menos 2,82, nos queda 2,18, entonces aproximadamente por ahí. Y exactamente lo mismo, 3 menos 2,82 y nos queda en 0,18, 0,2, más o menos por ahí. ¿Sí? Entonces acá tenemos todos los desplazamientos y podemos ver que el vector suma de todos estos es este que está acá, desde el origen hasta el extremo final. ¿Sí? Podríamos, como había hecho anteriormente, cambiarle los colores a cada uno de estos vectores. Ahí cambiamos uno, vamos a, ahí no me los muestra. Ahí estamos para poder cambiarlos más fácil a los demás. Y esto lo podríamos poner en verde. ¿Sí? Y este amarillo, no, un poco ahí. Y este de acá, lo ponemos en amarillo, naranja, vamos a ponerlo ahí, que es el desplazamiento total, ¿sí? Que son aproximadamente 2,18 en el eje X y 0,18 en el eje Y. ¿Sí? Fíjense que el ángulo que está formando con el eje X es muy pequeño, ¿sí? Nos dio 4,72. Si lo hacemos en escala en la carpeta, en hoja cuadriculada, en hoja milimetrada, utilizando una escala bastante grande, podemos medir con transportador el ángulo y calcular el módulo, ¿sí? De este vector.
Durante la inspección, un cilindro cae por una rampa y luego choca con un obstáculo. En el primer tramo, su aceleración es: en la rampa, aceleración 1, 2 metros por segundo cuadrados en X, menos 1 en Y. Bueno, podemos graficarlo. Tenemos 2 en X menos 1 en Y. Si acá casi unimos, tenemos la aceleración 1. Aceleración 1. Tras el choque rebota y se desacelera. Una aceleración 2 de menos 3 metros por segundo cuadrados en X y 0 en Y. No tenemos representado el segundo vector. 3 en X, 0 en Y. Que si los queremos sumar, podemos trasladarlo. Este A2 hacia acá, se corre 3 lugares. Ahí. Hacia la izquierda, como A2, el vector A2', y la resultante va a estar acá. El origen y donde termina esta es la aceleración resultante, donde termina la A2'. ¿Sí? Entonces el ejercicio nos dice, bueno, representar el cambio en un plano cartesiano, lo acabamos de hacer. La gráfica también nos ayuda a poder darnos cuenta si el resultado está bien o no. Calcular la aceleración total considerando los dos tramos juntos, o sea, la suma de vectores. Lo que tenemos que hacer es que la aceleración total o resultante va a ser la suma vectorial de A1 más A2. Entonces, la aceleración resultante va a ser igual a 1 es 2 menos 1 en metros sobre segundos cuadrados, más A2 menos 3, 0, también en metros sobre segundos cuadrados. Entonces, para sumar, sumamos 2 con menos 3 y luego sumamos menos 1 con 0. Entonces, la aceleración resultante va a ser igual a 2 más menos 3, 2 menos 3 menos 1 en el eje X y menos 1 más 0 menos 1 en el eje Y. Menos 1 en metros sobre segundos cuadrados y acá podemos ver las componentes, ¿no? Menos 1 en el eje X, menos 1 en el eje Y. Nos pide calcular el módulo. Para calcular el módulo de esta aceleración resultante, hacemos menos 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, la raíz cuadrada. ¿Sí? Todo esto va a estar calculado o expresado en metros por segundos cuadrados. Entonces el módulo de la aceleración resultante va a ser la raíz de 2, 1,41. En metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Y esto es lo que nos pide este ejercicio número 3. Un equipo intenta abrir una puerta metálica trabada durante un incendio. Un rescatista empuja con una fuerza 1 de 200 newton en el eje X, 0 en el eje Y. Otro empuja con una fuerza 2 de 100 newton en el eje X y menos 100 newton en el eje Y. Un tercer rescatista empuja con una fuerza F3 de menos 50 en el eje X, newton, y 200 newton en el eje Y. Calcular la fuerza total resultante. Entonces, para hacer esto, directamente sumamos las componentes en X por un lado y las componentes en el eje Y por el otro. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a, sumamos, por un lado tenemos los X, 200 newton más 100 newton menos 50 newton, y en el eje Y tenemos 0 newton menos 100 newton más 200.
todo esto expresado en Newton. Acá tenemos, esto es en el eje X y acá en el eje Y. Se puede hacer paso por paso también. Entonces nos queda 200 más 100, 300, menos 50, 250 Newton en el eje X. Y en el eje Y nos queda 0 menos 100 más 200, 100 Newton en el eje X. Ahí tenemos la fuerza resultante. Representar los vectores y la resultante, ahora lo haremos en GeoGebra. Determinar el módulo y el ángulo de la fuerza total respecto del eje X en sentido antihorario. Entonces, para calcular el módulo de esta fuerza resultante, hacemos 250, que lo vamos a elevar, claramente son newton, ¿no? Al cuadrado, más 100 newton elevado al cuadrado, la raíz cuadrada de esto, y nos queda que vale el módulo 269,26 newton. Y nos falta calcular el ángulo, ¿sí? Entonces, para el ángulo, nos corremos un cachito para el costado, si me deja, ahí está, así, bueno. Ahí va. Entonces sabemos que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1 del valor de Y, que son 100 newton, sobre el valor de X, 250. No pongo las unidades porque se van a cancelar. De forma tal que el ángulo que forman es de 21,8 grados. ¿Sí? Ahora vamos a representar en GeoGebra este ejercicio. Bien, estamos en GeoGebra, entonces vamos a la sección de herramientas, pero antes, bueno, vemos el tema de la escala, porque tenemos valores de 100 en 100, entonces achicamos un poco, cambiamos un poco la escala para poder ver mejor los valores, ¿sí? Que vamos a utilizar. Entonces, ahora sí, vamos a buscar los vectores acá y tenemos el vector número 1, la fuerza 1, que es 200 en X, 0 en Y. Entonces está de esta manera, un ángulo de 0 grados con la horizontal. Este es el número 1. Después la fuerza 2 dice que son 100 en el eje X y menos 100 en el eje Y. O sea que parten de acá y terminan acá. Y la fuerza 3 es de menos 50 en el eje X con 200 en el eje Y. O sea que estamos por acá. Ahí tenemos los tres. Entonces, bueno, primero vamos a cambiarle de color a cada uno de ellos para que se puedan visualizar mejor cuáles son cada uno. Vamos a ponerle a este azul, a este le vamos a colocar rojo y a este le vamos a poner un color verde. Ahí está, cerramos. Y lo que tenemos que hacer es trasladar uno donde termina el otro. Entonces, esto lo trasladamos hacia acá, donde termina este, como si fuera el método del paralelogramo. ¿Sí? Este lo voy a copiar y pegar, donde termina el otro. Ahí está. Más o menos, ¿sí? Aproximadamente. Entonces acá podemos ver el vector resultante que va desde acá hacia acá. Vamos a cambiarle el color. Vamos a las propiedades y ponerle un color naranja. Vamos a usar este, más amarillo. Ahí tenemos el vector resultante que habíamos dicho nosotros que eran 250 en el eje X y 100 en el eje Y. ¿Sí? Si lo tenemos en papel, adoptando una escala, podemos medir
con la regla y utilizando la escala podemos ver que más o menos nos da 270 Newton y que este ángulo con el transportador lo podemos medir y es de aproximadamente 21,8, 22 grados. En una prueba controlada, un objeto se divide en tres fragmentos que salen con velocidades. Velocidad 1, menos 8,4, velocidad 2, 3,5, velocidad 3, 1, menos 2, expresadas en metros por segundo. Calcular la suma de velocidades, expresar el vector resultante. Entonces, la velocidad resultante va a ser igual a la suma vectorial de estas velocidades. Entonces, tenemos por un lado que sumar las componentes en el eje X. Tenemos menos 8 más 3 más 1 en el eje X. Y en el eje Y, 4, 5 y menos 2, expresadas en metros por segundo. Por lo cual, la velocidad resultante va a ser igual a menos 8 más 3 más 1, nos queda menos 4, y en el eje Y, 4 más 5 menos 2, 7, expresadas en metros sobre segundos. Ahí tenemos el vector velocidad resultante. Para calcular el módulo utilizamos Pitágoras. Entonces, el módulo de la velocidad resultante va a ser igual a menos 4 metros sobre segundos elevado al cuadrado más 7 metros sobre segundos elevado al cuadrado de esta sumatoria la raíz cuadrada. Para lo cual el módulo de la velocidad resultante va a ser igual a 8,06 metros sobre segundos. Y también la dirección de esta velocidad respecto del eje X, ¿no? De las X positivas. Entonces, para calcular ese ángulo alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de el valor o la componente en Y, 7, sobre la componente en X, menos 4, para lo cual el ángulo alfa que nos va a quedar va a ser de menos 60,26 grados. 26. Ahí vamos. 26 grados. Entonces me está diciendo que está bajando de las ejes positivas 60 grados. Entonces tendríamos que calcular nosotros con las positivas, ¿sí? Cambiar el sentido del giro. En vez de ir hacia abajo, hacia arriba. En vez de ir en sentido horario, en sentido antihorario. Entonces tendríamos que hacer 360 grados menos estos 60,26, para lo cual el ángulo alfa, alfa, beta, cualquier ángulo, nos va a quedar 299,74 grados, ¿sí? Partiendo de las X positiva en sentido siempre antihorario. Bien, continuamos con el ejercicio siguiente, ejercicio número 6, que dice que durante un incendio, un bombero dirige el chorro de agua de una manguera con una fuerza F1 de 300 Newton en una dirección que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Un segundo bombero colabora desde otro ángulo, en el extremo opuesto, con una fuerza F2 de 250 Newton a 135 grados respecto al mismo eje. Descomponer ambas fuerzas a sus componentes X e Y. Entonces, para descomponer, sabemos que la componente en X, o sea, la fuerza 1 en X, va a ser igual al valor de la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo.
Entonces va a ser para la fuerza 1 300 newton multiplicada por el coseno de 40 grados. De forma tal que la componente en X de la fuerza es de 229,81 newton. Para la fuerza 2 en X hacemos exactamente lo mismo. Va a ser la fuerza, acá pongámosle fuerza 1, la fuerza 2 multiplicada por el coseno de un ángulo beta. Esto va a ser igual a la fuerza 2, que es de 250 newton, multiplicada por el coseno de 135 grados. Para lo cual nos va a quedar que la fuerza 2 es de menos 176,78 newton. Este signo menos nos está diciendo que va en sentido opuesto a la fuerza 1, para lo cual está bien, porque la fuerza 1, 40 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Y vale 300 newton, y la fuerza 2 a 135, o sea que son 90 y nos pasamos 45 más, y acá me está diciendo que la componente es negativa, es esta. Esta es la fuerza 2 en el eje X, y acá tenemos nosotros la componente de la fuerza 1 en X. Ahora, cuando queramos calcular la componente en Y, esta va a ser positiva, o debería ser positiva, y esta de acá también nos debería dar positiva. ¿Sí? Por eso es que el signo negativo está muy bien, porque me está diciendo que va en contra del sentido de las X positivas, ¿sí? Diciendo que todo lo que va para allá es positivo. ¿Sí? Entonces, borremos esto. Bien, y continuamos. Entonces, para calcular la componente en Y de la fuerza 1, va a ser la fuerza 1 multiplicada por el seno de ese ángulo alfa. Entonces, la fuerza 1, 300 newton, por el seno de 40 grados, y esto nos da 192,84 newton. Para la componente en Y de la fuerza 2 también es la fuerza 2 multiplicada por el seno de ese ángulo beta. Son 250 newton multiplicada por el seno de 135 grados. Si hacemos este cálculo, nos queda que la fuerza 2 en Y es de 176,78 newton. Como dijimos anteriormente, en nuestra predicción tenía que dar valores positivos. Entonces, pide ahora calcular la fuerza neta resultante. O sea, tendríamos que sumar nosotros, por un lado, las componentes en X y por otro, las componentes en el eje Y. Y luego volver a componer con Pitágoras. Entonces, para la fuerza resultante, nos va a quedar a nosotros. Vamos a tener que sumar estos 229,81 newton más, que lo terminamos restando, newton pongámoslo al final. Ahí. Menos sería 176,78. Ahí lo tendríamos en el eje X. Esto es la componente en X de la fuerza resultante. Y luego tenemos 192,84 que le vamos a sumar 176,78. Todo esto expresado en newton. Acá tenemos los valores en el eje Y. Entonces, la fuerza resultante en sus componentes nos va a quedar en el eje X 53
300,04 newton, ¿sí? Y en el eje Y nos va a quedar 369,62 newton. Sí, esto expresado en newton. Entonces, no nos pide las componentes, nos pide el módulo y la dirección. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es componer. Entonces, el módulo de la fuerza resultante va a ser igual a 53,04 newton, que lo vamos a elevar al cuadrado, más 369,62 newton, que lo vamos a elevar al cuadrado. Calculamos la raíz cuadrada, de forma tal que el módulo de la fuerza resultante nos va a quedar de 373,4 expresado en newton. Y para calcular el ángulo, podríamos decir que el ángulo gamma, ya usamos alfa y ya usamos beta, es la tangente a la menos 1 del opuesto, ¿sí? Del que tenemos en el eje Y, 369,62 sobre la componente en X, 53,04. Y luego la tangente a la menos 1. O sea que gamma, el ángulo gamma, va a ser igual a 81,83 grados. ¿Sí? Ahí tenemos todas las componentes, ¿no? Y nos dice que hacia dónde se dirige el chorro combinado. Entonces, y casi todo hacia arriba, ¿no es cierto? Porque nos da que el ángulo es de 81,3 grados, la mayoría va hacia arriba, ¿sí? Pero podríamos hacer la gráfica de este ejercicio, ¿sí? Para poder ver cuáles son los valores que nos quedan. Es más, ya vemos que la fuerza, la mayor parte de la fuerza en el eje X y en el eje Y casi que quedan anuladas las dos, ¿sí? Bueno, ese es el ejercicio número 6. Durante una explosión controlada, un escombro es expulsado con una velocidad de 20 metros por segundo, formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, mientras que otro fragmento lo hace con velocidad 25 metros por segundo a 120 grados con el eje positivo de las X. Me está diciendo que se pasa a 30 grados de los 90 grados, ¿sí? Desde la posición del eje Y. Hallar las componentes cartesianas y calcular la velocidad. Es un ejercicio muy similar al anterior. Entonces, podemos decir que la velocidad 1 en X va a ser igual a la velocidad por el coseno del ángulo. Entonces, a los 20 metros por segundo multiplicado por el coseno de 30 grados. Para la velocidad 2 en X va a ser lo mismo. Va a ser la velocidad 25 metros por segundo por el coseno de 120 grados. ¿Sí? Entonces la velocidad 1 en X nos queda 17,32 metros por segundo, mientras que la velocidad 2 en X nos queda en menos 12,5 metros sobre segundos. Esto que había comentado que se pasa a 30 grados del eje Y, me está dando la idea ahí del signo negativo de la velocidad en el eje X. Para calcular en el eje Y, la velocidad 1 en Y va a ser igual a la velocidad 20 metros por segundo, pero por el seno de 30 grados. Lo mismo que para la velocidad 2 en Y, van a ser los 25 metros sobre segundos multiplicado por el seno de 120 grados.
De forma tal que 20 por el seno de 30 nos queda 10 y la unidad metros sobre segundos, y 25 por el seno de 120 nos da 21,65 en metros por segundos. Acá tenemos las componentes, ¿sí?, de cada vector velocidad. Entonces, para calcular la velocidad resultante, vamos a hacer la sumatoria de las componentes en el eje X por un lado y la sumatoria del eje Y por el otro, ¿sí?, para poder sumarlos. Podríamos decir que la sumatoria de velocidades en el eje X es igual a 17,32 menos 12,5, esto expresado en metros por segundos, y la sumatoria en el eje X nos queda 4,82 metros sobre segundos. Y la sumatoria de las velocidades en el eje Y, esto va a ser 10 más 21,65 en metros sobre segundos, o sea que esto va a ser igual a 31,65 en metros por segundo. Una vez que tenemos las componentes, tenemos que componer, justamente volver a componer. Entonces, la velocidad resultante, el módulo de esta velocidad resultante, va a ser igual a 4,82 metros sobre segundos elevado al cuadrado más 31,65 metros por segundo elevado al cuadrado. De esto la raíz cuadrada, y tenemos que la velocidad resultante es de 32,02 metros sobre segundos. Además, también el ejercicio nos pregunta calcular el ángulo. Entonces, este ángulo gamma va a ser igual a la tangente a la menos 1 de el vector en Y, 31,65 metros por segundo sobre 4,82 metros por segundo, se terminan cancelando, de forma tal que el ángulo es de 81,34 grados. Podríamos también hacer la gráfica, ¿sí?, como en algunos ejercicios anteriores, pero el ejercicio no lo pide, ¿sí? Y pasamos al último ejercicio, ejercicio número 8. Dos rescatistas empujan una viga metálica para removerla. El rescatista A aplica una fuerza de 100 newton paralela al eje positivo de las X, o sea 0 grados, y el rescatista B con una fuerza de 120 newton a 210 grados. Determinar las componentes de cada una. Otra vez tenemos que hacer lo mismo que en el ejercicio, en los ejercicios anteriores, y calcular la viga resultante y para dónde se va a mover más la viga. Eso lo vamos a poder terminar con el ángulo que nos quede determinado. Entonces, la fuerza 1 en X va a ser igual a la fuerza 1, 100 newton, que el coseno de 0 vale 1, o sea, es completo, ¿sí? Y ya sabemos que como está todo en el eje X, la fuerza 1 en Y va a valer 0 newton. Además, no tiene componentes en el eje Y, ¿sí? Además, el seno de 0 también da 0. Entonces, para la fuerza 2 en X, como acá tengo un ángulo distinto de 0, va a ser de 120 newton multiplicada por el coseno de 210 grados, y la fuerza 2 en Y va a ser igual a 120 newton multiplicada por el seno de 210 grados. De forma tal que
nos va a quedar en X menos 103,92 newton y en el eje Y menos 60 newton. Sí, como estamos en el ángulo es 210 grados, estamos en el tercer cuadrante, nos pasamos 30 grados de los 180 grados, ¿sí? Por debajo de la horizontal. O sea, para que tengamos en cuenta, no lo pide graficar, pero tenemos la fuerza 1 que va hacia allá, tiene este sentido, ¿sí? Y la fuerza 2 de esta manera, ¿sí? Entonces, si las tenemos que sumar, trasladamos esta fuerza hacia allá, ¿sí? Habría que hacerlo a escala o con GeoGebra para poder terminarlo, y la fuerza resultante que nos va a quedar sería así, ¿sí? No lo estoy haciendo a escala ni nada, ¿sí? Pero para que tengamos una idea acerca del ejercicio, ¿sí? Solamente para eso. Dejémoslo un cachito más, después lo borramos de última. Entonces tenemos que componer la fuerza resultante, ¿sí? El módulo de esta fuerza resultante tenemos que hacer la sumatoria. Entonces en el eje X tenemos 100 newton más, pero nos queda menos 103,92 newton, que vamos a elevar al cuadrado, más las componentes en el eje Y, que tenemos 0 newton por un lado y menos 60 newton por el otro, que elevamos al cuadrado y aplicamos la raíz cuadrada. De forma tal que el módulo, o sea, este cálculo, nos queda 60,13 newton. ¿Sí? Esta es el módulo de la fuerza resultante sumatoria de las componentes vectoriales de las otras fuerzas, ¿sí? Y para calcular el ángulo, otra vez, vamos a decir que beta es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en Y, menos 60 newton, sobre la componente en X, que es esta resta que tenemos acá, que nos da menos 3,92. Perdón, 3,92 newton. Newton se va con newton. Sí, ya había dejado de hacerlo, pero bueno, se me ocurrió volver a poner acá las unidades. De forma tal que el ángulo beta es de 86,26 grados. Pero claro, acá estamos viendo nosotros que en realidad se pasó, o sea, se pasó de este segundo cuadrante. Teníamos que sumarle 180 grados. O sea, más 180 grados, lo terminamos en forma, porque lo estamos viendo en la gráfica, y nos queda que el ángulo es de 266,26 grados. Entonces, está menor a 270, bueno, claramente esto, como dije antes, esto no está a escala, entonces esta fuerza que está acá, que claro, es mayor, ¿no? Debería ser más grande, de forma tal que cuando hagamos la sumatoria, ¿sí? Suponiendo que tenemos una escala, la sumatoria nos queda este vector. Y acá tenemos el ángulo que forma con las ejes positiva de las X, ¿sí? Ahí tenemos calculado 266,26 grados con un valor de 60,13 newton, así que entonces la viga se moverá más un poquito hacia la izquierda y en forma significativa hacia abajo. Y así terminamos con los ejercicios de la clase 4 del núcleo temático, núcleo conceptual del módulo 1.